Nunca olvidaré aquella tarde de octubre en Madrid. El viento arrastraba hojas secas por el paseo de la Castellana, mientras yo regresaba temprano a casa, con una botella de Rioja Reserva y entradas para ese concierto que Lucía tanto deseaba ver. 15 años de matrimonio merecían una celebración espontánea, pensaba yo, ignorante de lo que estaba a punto de descubrir. Al abrir la puerta de nuestro apartamento, el silencio me pareció extraño. Lucía debería estar en casa, pues los jueves terminaba temprano en la galería de arte donde trabajaba. Dejé el vino en la encimera de la cocina y caminé hacia nuestra habitación, donde un murmullo de voces me detuvo en seco. La puerta estaba entreabierta, y bastó un pequeño empujón para que mi mundo se derrumbara frente a mis ojos. Allí estaba mi esposa, la mujer con quien había construido mi vida desde la universidad, en brazos de Miguel, mi supuesto amigo y socio en el despacho de arquitectura. No fue la escena en sí lo que me destrozó, aunque la imagen se grabó como fuego en mi memoria, sino la intimidad de sus risas, la complicidad en sus miradas, la familiaridad de sus gestos. «Raúl, por Dios», balbuceó Lucía al verme, cubriéndose con la sábana mientras Miguel se incorporaba con una expresión que oscilaba entre la vergüenza y el desafío. No hubo gritos. No rompí nada. Simplemente cerré la puerta y me senté en el salón, con la mirada perdida en las fotografías de nuestra boda que adornaban la pared. Los escuché vestirse apresuradamente, discutir en susurros, y finalmente Miguel salió sin mirarme, murmurando algo parecido a una disculpa que se evaporó antes de llegar a mis oídos. Lucía apareció minutos después, con el maquillaje corrido y una expresión que pretendía ser de arrepentimiento. «Podemos hablar de esto, Raúl. No es lo que parece». La miré fijamente, reconociendo de pronto a una desconocida tras el rostro familiar. «¿No es lo que parece?», pregunté con una calma que ni yo mismo entendía. «Explícame entonces qué es exactamente». Fue un error, algo que simplemente sucedió. Miguel y yo nos acercamos mientras trabajábamos en la exposición de la galería. No significa nada. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo este nada? Mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. Lucía bajó la mirada, confirmando lo que ya sospechaba. Esto no era un desliz. Era una traición construida a lo largo de meses, quizás años. 6 meses, confesó finalmente. Pero te juro que iba a terminarlo. Yo te quiero a ti, Raúl. Sentí una risa amarga formarse en mi garganta. 6 meses. Mientras yo pasaba noches en vela terminando el proyecto del nuevo museo, mientras celebrábamos nuestro aniversario en Valencia, mientras planeábamos ese viaje a Argentina para visitar a mi familia, ella y Miguel compartían algo más que planos y diseños. ¿Sabes qué es lo peor, Lucía? Que hoy mismo en la oficina Miguel me habló de lo afortunado que era por tener mi vida, mi trabajo, mi casa. Hice una pausa. Mi mujer. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero ya no me conmovían. Había algo roto dentro de mí que sus lágrimas no podían reparar. Dame otra oportunidad, Raúl. Podemos superarlo, ir a terapia, empezar de nuevo. No tires por la borda 15 años por un error. Me levanté lentamente. Tomé las llaves del coche y la botella de vino que había comprado para celebrar. No fui yo quien tiró nada por la borda, Lucía. Esa noche dormí en casa de mi hermano Carlos, quien me acogió sin hacer demasiadas preguntas al verme llegar con una expresión que lo decía todo. Los días siguientes fueron un borrón de llamadas perdidas de Lucía, mensajes que no contesté, y noches insomnes mirando el techo, repasando cada momento de nuestro matrimonio, buscando señales que debía haber visto. Miguel intentó hablar conmigo en la oficina, pero me limité a informarle que debía buscar otro socio. No hubo discusión, solo la fría constatación de que nuestra amistad de 2 décadas había muerto junto a mi matrimonio. Lo más doloroso fue descubrir que todos lo sabían. Las miradas de compasión en el despacho, los silencios incómodos cuando entraba en una habitación, los comentarios a medias. Había sido el último en enterarme de mi propia humillación. Una semana después, regresé al apartamento para recoger algunas cosas. Lucía no estaba, pero había dejado una carta sobre la mesa. No la leí. En su lugar, observé nuestro hogar como si fuera la escena de un crimen.
un lugar donde algo precioso había sido asesinado. Las fotografías, los recuerdos de viajes, los muebles elegidos juntos. Todo parecía ahora pertenecer a una vida que ya no era mía. Mientras empacaba algunas pertenencias, encontré en mi estudio los planos de aquella casa en la sierra que habíamos diseñado juntos, nuestro proyecto de futuro. Los miré largamente antes de doblarlos y guardarlos en mi maletín, no porque pensara construirla algún día, sino porque representaban la evidencia perfecta de lo que habíamos perdido. Fue entonces, contemplando esos planos, cuando la ira finalmente dio paso a algo diferente. No quería destruir a Lucía o a Miguel. No quería gritar, o romper cosas, o hundirme en la amargura. Lo que deseaba era algo mucho más profundo y satisfactorio. Quería recuperar mi dignidad y mostrarles a ambos exactamente lo que habían perdido. Mientras cerraba la puerta del apartamento, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que no involucraba violencia, ni escándalos, ni el tipo de venganza que ellos podrían esperar. Sería algo mucho más elegante, más calculado, y sobre todo, algo que les haría sentir lo mismo que yo, la dolorosa claridad de haberse equivocado irreversiblemente. Me instalé en un pequeño apartamento en Malasaña, un barrio que siempre había fascinado a Lucía por su ambiente bohemio, pero que yo nunca había frecuentado. Quizás por eso lo elegí. Necesitaba un lugar sin recuerdos, sin fantasmas. El piso era modesto comparado con nuestro luminoso ático en Chamberí, pero tenía un encanto austero que resonaba con mi estado de ánimo. Las primeras semanas transcurrieron en una neblina de rutinas mecánicas. Me levantaba, iba al estudio de arquitectura temporal que había montado, trabajaba hasta el agotamiento y regresaba para dormitar frente a documentales que no veía realmente. Carlos y algunos amigos intentaban sacarme de aquel estado letárgico, pero yo prefería el aislamiento. No era depresión, era algo diferente. Estaba reconstruyéndome desde los cimientos, como uno de mis edificios. Lucía no cesaba en sus intentos de comunicarse. Llamadas, mensajes, incluso apareció en mi estudio una tarde lluviosa, con el pelo empapado y esa mirada suplicante que antes me habría desarmado. La escuché hablar de arrepentimiento, de soledad, de terapia. Le dije que necesitaba tiempo y la vi marcharse con la esperanza brillando en sus ojos. Lo que ella no sabía es que el tiempo no estaba curando nada. Estaba transformando mi dolor en algo mucho más frío y calculado. Una noche, mientras cenaba solo en un restaurante argentino del barrio, una voz familiar me sacó de mis pensamientos. «Raúl, qué sorpresa encontrarte aquí». Era Elena Vega, una talentosa diseñadora de interiores con quien había colaborado en varios proyectos. Su sonrisa sincera contrastaba con las miradas de lástima a las que me había acostumbrado. «Elena, qué alegría verte», respondí, y me sorprendí al darme cuenta de que lo decía en serio. «¿Puedo?», señaló la silla vacía frente a mí. Asintí, agradecido por la compañía genuina. Hablamos de trabajo, de exposiciones recientes, de un viaje que ella había hecho a Buenos Aires. En ningún momento mencionó a Lucía o mi situación, aunque estaba seguro de que lo sabía. El mundo de la arquitectura y el diseño en Madrid era demasiado pequeño para que un escándalo así pasara desapercibido. «Te veo bien, Raúl», dijo finalmente, estudiándome con sus ojos color avellana. «Diferente, pero bien». «¿Diferente? Más auténtico, quizás. Menos preocupado por aparentar». Sus palabras resonaron en mí durante días. Era cierto. Durante años había sido el arquitecto exitoso, el esposo devoto, el amigo confiable. Papeles que interpretaba con convicción, pero que en algún momento habían comenzado a asfixiarme sin darme cuenta. Comencé a ver a Elena con frecuencia. No era romance lo que buscaba. La herida estaba demasiado fresca, pero su amistad se convirtió en un ancla en medio de la tormenta. Ella entendía mi silencio, respetaba mis espacios vacíos, y poco a poco, con su presencia discreta, el mundo comenzó a recuperar algo de color. Mientras tanto, Miguel había intentado contactarme para resolver asuntos pendientes del despacho. Le respondí exclusivamente por correo electrónico, con mensajes escuetos y profesionales que lo mantenían a distancia.
Su culpabilidad era palpable incluso a través de la pantalla. Necesitamos hablar en persona, Raúl, insistía. Hay cosas que debo explicarte, pero yo no necesitaba sus explicaciones. Lo que necesitaba era que sintiera la ausencia absoluta de mi presencia, que experimentara el vacío de perder no solo a un socio, sino a alguien que había sido como un hermano. Una tarde, revisando documentos legales para la disolución de nuestra sociedad, encontré algo que capturó mi atención. El proyecto del Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, nuestra obra más ambiciosa hasta la fecha. Habíamos ganado el concurso juntos, pero la mayor parte del diseño conceptual era mío. Miguel había aportado su brillantez técnica, pero la visión, el alma del edificio, me pertenecía. Según nuestro acuerdo, ambos figurábamos como coautores, pero legalmente podía reclamar la autoría principal si decidía continuar el proyecto sin él. Fue entonces cuando la primera pieza de mi plan encajó en su lugar. No sería una venganza basada en la destrucción, sino en la creación. No les quitaría nada a Lucía y Miguel, simplemente les mostraría todo lo que habían perdido al traicionarme. El silencio se convirtió en mi estrategia. Dejé de responder a Lucía por completo, sin explicaciones, sin reproches, sin cierre. Para una mujer acostumbrada a manejar las situaciones con su encanto y elocuencia, mi silencio era más doloroso que cualquier confrontación. A través de amigos comunes me llegaban noticias de su desconcierto, de cómo mi ausencia total la estaba afectando más que cualquier ira explosiva. Con Miguel, mantuve una frialdad profesional que resultaba más inquietante que cualquier hostilidad abierta. Nuestros abogados se encargaron de la separación de bienes y proyectos. Él se quedó con el despacho. Yo me llevé el proyecto de Sevilla y algunos clientes importantes que insistieron en seguir trabajando conmigo. Una noche, Elena me invitó a la inauguración de una exposición en la galería donde trabajaba Lucía. Me negué instintivamente, pero ella insistió. No se trata de confrontarla, Raúl. Se trata de mostrar que has seguido adelante, que tu vida no se detuvo cuando ella te traicionó. Había sabiduría en sus palabras. Durante meses había estado esquivando lugares y eventos para evitar encontrarme con Lucía o Miguel, cediendo espacios que también me pertenecían. Acepté la invitación, no como un acto de provocación, sino como una reclamación de mi derecho a existir en los mismos círculos que ellos. La noche de la inauguración, Elena y yo llegamos cuando el evento estaba en pleno apogeo. Vestí uno de mis mejores trajes, no por vanidad sino por armadura. Al entrar sentí varias miradas posarse en mí, seguidas de susurros apenas disimulados. Entre la multitud, distinguí a Lucía, radiante en un vestido negro, explicando una instalación a un grupo de potenciales compradores. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y vi cómo el color abandonaba su rostro. No me acerqué. No hubo escena ni drama. Simplemente recorrí la exposición del brazo de Elena, conversando animadamente, riendo ocasionalmente, comportándome como si aquella mujer que me observaba desde lejos fuera una completa desconocida. Cuando finalmente abandonamos la galería, sentí una extraña ligereza. El silencio ya no era solo una estrategia, se había convertido en una liberación. Esa noche, de regreso en mi apartamento, miré los planos del Museo de Sevilla extendidos sobre mi mesa de trabajo. Había estado modificándolos durante semanas, transformando el diseño original en algo más audaz, más personal. Ya no era el edificio que habíamos concebido Miguel y yo. Era mi declaración, mi renacer como arquitecto. Tomé una decisión. No solo construiría ese museo, lo convertiría en mi obra maestra. Y cuando estuviera terminado, cuando los críticos lo aclamaran y mi nombre resonara por su cuenta, sin la sombra de Miguel o el apellido de Lucía, entonces ellos comprenderían verdaderamente lo que habían perdido. El silencio, descubrí, podía ser el arma más poderosa, no porque hiriera a los demás, sino porque me permitía escuchar mi propia voz, largo tiempo ahogada por el ruido de expectativas ajenas. En ese silencio encontré no solo el germen de mi venganza, sino también el principio de mi redención. El invierno madrileño se dio paso a una primavera inusualmente cálida, mientras mi plan se cristalizaba en algo tangible.
El proyecto del Museo de Sevilla avanzaba a buen ritmo, pero era solo la piedra angular de una estrategia más amplia y sutil. Para que mi venganza fuera verdaderamente efectiva, necesitaba recuperar no solo mi carrera, sino cada aspecto de mi vida que la traición de Lucía y Miguel había intentado arrebatarme. Comencé por establecer mi propio estudio de arquitectura en un antiguo taller textil en Lavapiés. El espacio era industrial, con techos altos y enormes ventanales, muy diferente del elegante despacho que había compartido con Miguel. Elena me ayudó con el diseño interior, transformándolo en un lugar que reflejaba mi nueva identidad. Sobrio pero acogedor, moderno pero con elementos tradicionales que recordaban mis raíces argentinas. Contraté a 2 arquitectos jóvenes y brillantes recién salidos de la Escuela Técnica Superior, Pablo y Sofía, que aportaban energía fresca y perspectivas innovadoras. Los primeros meses fueron difíciles. Algunos clientes dudaban en seguirme, temiendo que sin Miguel mi trabajo perdiera calidad. Otros, movidos por la curiosidad morbosa, querían contratarme solo para descubrir detalles del escándalo. Rechacé a estos últimos sin contemplaciones y me concentré en aquellos que valoraban genuinamente mi visión arquitectónica. El punto de inflexión llegó cuando Javier Mendoza, un importante promotor cultural, visitó mi estudio interesado en un proyecto para rehabilitar un antiguo palacete en Toledo. Javier había trabajado con Miguel y conmigo en el pasado, y todos asumían que se quedaría con mi ex socio. Su elección de contactarme a mí primero no pasó desapercibida en nuestro círculo profesional. «He seguido tus últimos diseños, Raúl», me dijo mientras examinaba los planos preliminares del museo. «Hay algo nuevo en ellos, una intensidad que antes no estaba. La adversidad parece haberte hecho mejor arquitecto». Sus palabras confirmaron lo que yo mismo había comenzado a sospechar. La traición de Lucía y Miguel, lejos de destruirme profesionalmente, me había liberado de ciertas restricciones. Ya no diseñaba buscando la aprobación de Miguel o adaptándome a los gustos conservadores de Lucía. Mi trabajo ahora era más auténtico, más arriesgado, y el mercado estaba respondiendo. En casa de mi hermano Carlos conocí a Isabela, una periodista brasileña especializada en arquitectura contemporánea, que estaba preparando un artículo sobre la renovación urbana de Madrid. La invité a visitar mi estudio y quedó fascinada con el proyecto del museo. 3 semanas después, mi trabajo aparecía destacado en una prestigiosa revista internacional, bajo el titular Renacimiento Arquitectónico. Raúl Guzmán redefine su legado en solitario. El artículo, objetivo pero con un subtexto que cualquier conocedor de la situación podía leer entre líneas, resaltaba cómo mi ruptura con Miguel había dado lugar a una nueva etapa creativa más audaz. Incluía entrevistas con clientes y colaboradores que elogiaban mi visión y mencionaba, casi casualmente, que varios proyectos emblemáticos de nuestro antiguo estudio habían sido conceptualizados principalmente por mí. La publicación cayó como una bomba en nuestro pequeño mundo. Miguel me llamó por primera vez en meses, su voz tensa al otro lado de la línea. ¿Era necesario airear los trapos sucios, Raúl? ¿No te bastaba con quedarte con el museo? No he aireado nada, Miguel, respondí con calma. Solo he hablado de arquitectura. Si ves algo más en ese artículo, quizás sea tu propia conciencia interpretando. Colgué sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. No había mentido. El artículo no mencionaba nuestra disputa personal ni las razones de nuestra separación profesional. Pero la implicación estaba ahí, sutil pero inequívoca. Miguel García había perdido mucho más que un socio. Había perdido a la mente creativa que sustentaba gran parte de su reputación. Lucía también reaccionó, aunque de manera diferente. Me envió un mensaje que revelaba más de lo que pretendía. Siempre supe que eras brillante, pero nunca imaginé que serías capaz de esto. No especificaba a qué se refería exactamente, si a mi éxito profesional o a la forma en que estaba manejando nuestra separación, quizás a ambas cosas. No contesté. El siguiente paso de mi plan involucraba algo más personal. Durante nuestro matrimonio, Lucía y yo habíamos acumulado una pequeña pero valiosa colección de arte contemporáneo. En nuestro acuerdo de separación,
Ella había insistido en quedarse con la mayoría de las piezas, argumentando su conexión profesional con el mundo del arte. Yo había cedido sin resistencia. Para su sorpresa, lo que Lucía no sabía era que yo había mantenido relación con varios de los artistas que habíamos coleccionado. Uno de ellos, Martín Rivero, un pintor valenciano cuya carrera habíamos apoyado desde sus inicios, me contactó cuando supo de nuestra separación. Me invitó a la inauguración de su nueva exposición en una importante galería del barrio de Salamanca. Irónicamente, competencia directa de la galería donde trabajaba Lucía. La noche de la inauguración, llegué acompañado de Elena, cuya amistad se había profundizado con los meses sin cruzar nunca la línea hacia el romance. Martín nos recibió con efusividad y nos guió personalmente por la exposición. Al llegar a la pieza central, un impresionante lienzo titulado Lealtad me miró con complicidad. Esta obra está inspirada en nuestra última conversación, Raúl. Quiero que sea tuya. La pintura era una compleja composición en tonos azules y grises, donde formas arquitectónicas se entrelazaban con siluetas humanas en un equilibrio precario pero hermoso. Cualquiera que conociera mi situación podía interpretar el simbolismo, pero la obra trascendía lo personal para alcanzar una belleza universal. Es magnífica, Martín, pero no puedo aceptarla, dije, consciente de que varios asistentes, incluidos críticos y coleccionistas, escuchaban nuestra conversación. Insisto, considéralo un anticipo de la comisión que te haré cuando diseñes mi estudio en Valencia. No podía rechazar este gesto sin ofender a Martín, así que acepté con gratitud genuina. Minutos después, mientras Elena y yo conversábamos con otros invitados, vi entrar a Lucía del brazo de un hombre que no reconocí. Su rostro palideció al verme, pero se recompuso rápidamente y se acercó con una sonrisa tensa. Raúl, qué sorpresa encontrarte aquí. No sabía que seguías en contacto con Martín. Hay muchas cosas que ya no sabes de mí, Lucía. Respondí sin hostilidad, presentándole a Elena y saludando cortésmente a su acompañante. La incomodidad era palpable, pero mantuve la conversación en un tono ligero y profesional. Cuando Martín se unió a nosotros y anunció públicamente que me había regalado su obra central y que yo diseñaría su nuevo estudio, la expresión de Lucía se transformó. No era solo envidia profesional, aunque sin duda le dolía que un artista de la talla de Martín me prefiriera a mí, era la comprensión de que estaba perdiendo no solo a su marido, sino a una parte significativa de su mundo. Esa noche, de regreso a casa con el lienzo cuidadosamente embalado, Elena me miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Forma esto parte de tu venganza?, preguntó directamente. Me detuve a reflexionar. ¿Lo era? Ciertamente ver la expresión de Lucía al darse cuenta de que su traición no me había destruido profesional ni socialmente, me había proporcionado una satisfacción que no podía negar. Pero había algo más. No exactamente, respondí finalmente. Es más bien reclamar mi lugar en el mundo, demostrarme a mí mismo que puedo reconstruir todo lo que creía perdido, incluso mejorarlo. Elena sonrió, comprendiendo lo que yo mismo estaba empezando a entender. Mi plan había comenzado como una venganza, pero estaba evolucionando hacia algo más profundo y significativo. No se trataba solo de que Lucía y Miguel vieran lo que habían perdido. Se trataba de que yo descubriera lo que podía ganar. Las semanas siguientes traje a la vida el resto de mi estrategia. Contacté con cada cliente, cada colaborador, cada artista con quien habíamos trabajado Lucía y yo, no para hablar mal de ella, sino para fortalecer esos vínculos por mi cuenta. No rechazaba eventos por temor a encontrarla, sino que asistía con la tranquila seguridad de quien ha superado el dolor. Y cuando inevitablemente nos cruzábamos, la trataba con una cordialidad distante que, sabía, resultaba más desconcertante que cualquier rencor. Miguel, mientras tanto, comenzaba a sentir el impacto económico de nuestra separación. Sin mis diseños conceptuales, sus proyectos carecían del elemento distintivo que había caracterizado nuestro trabajo conjunto. Varios clientes importantes habían pospuesto colaboraciones o directamente migrado a mi estudio. Su despacho, antes bullicioso, había reducido personal,
y circulaban rumores de que estaba considerando asociarse con un arquitecto más joven para revitalizar su imagen. No sentía alegría por sus dificultades, solo una extraña sensación de justicia poética. Él había tomado algo mío que consideraba valioso, mi esposa, pero en el proceso había perdido algo igualmente valioso, la sociedad creativa que había sustentado su carrera. Una mañana de junio, mientras revisaba los planos finales del Museo de Sevilla con mi equipo, recibí una llamada del alcalde de la ciudad. El Consejo Municipal quería organizar un evento especial para la colocación de la primera piedra, con cobertura nacional. Querían que yo, personalmente, presentara el proyecto ante los medios y destacadas figuras del mundo cultural. Al colgar, miré a través de los ventanales de mi estudio hacia el bullicio de lavapiés y sentí que el círculo comenzaba a cerrarse. Mi plan, nacido del dolor y la humillación, estaba dando frutos más dulces de lo que había imaginado. No había recurrido a la venganza mezquina, a los ataques personales o a las revelaciones escandalosas. Simplemente, había reconstruido mi vida, pieza por pieza, convirtiendo cada pérdida en una oportunidad, cada traición en un impulso para reinventarme. Y ahora, mientras el sol de Madrid bañaba los planos de lo que sería mi obra más emblemática, comprendí que la verdadera victoria no estaba en hacer sufrir a quienes me habían herido, sino en haber transformado ese sufrimiento en la fuerza que me impulsaba hacia una vida más auténtica y plena. El sol andaluz caía implacable sobre la explanada donde se levantaría el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla. A pesar del calor de julio, una multitud considerable se había congregado para la ceremonia de colocación de la primera piedra. Autoridades locales, periodistas, figuras del mundo cultural y curiosos atraídos por el revuelo mediático que el proyecto había generado en los últimos meses. Bajo una carpa blanca que apenas mitigaba el calor, revisé por enésima vez las diapositivas de mi presentación, mientras el alcalde pronunciaba un discurso lleno de promesas sobre el impacto cultural y económico que el museo tendría para la ciudad. Desde mi posición podía ver a Pablo y Sofía entre el público, visiblemente orgullosos de formar parte de este momento. Elena había viajado desde Madrid para acompañarme, su presencia una silenciosa pero vital fuente de apoyo. Y ahora, anunció el alcalde con entusiasmo, tengo el honor de presentar al hombre cuya visión transformará el perfil urbano de nuestra ciudad, el arquitecto Raúl Guzmán. Los aplausos me acompañaron hasta el podio. Frente a las cámaras y el público expectante, comencé a explicar la filosofía detrás del diseño. Un edificio que dialogaba con la arquitectura histórica de Sevilla sin imitarla, que incorporaba elementos tradicionales andaluces reinterpretados con un lenguaje contemporáneo. Hablé de luz, de espacios fluidos, de la integración con el parque circundante y el río Guadalquivir. Mientras las imágenes del proyecto se proyectaban en la pantalla gigante, percibí la gradual transformación en los rostros del público, del escepticismo inicial al asombro y finalmente a la admiración. Entre los asistentes distinguí a varios críticos de arquitectura que habían viajado expresamente para el evento, incluida Isabela, la periodista brasileña cuyo artículo había catapultado mi nueva etapa profesional. También, para mi sorpresa, reconocí a algunos exclientes que habían preferido quedarse con Miguel tras nuestra separación. Su presencia confirmaba lo que ya sabía. Mi proyecto de Sevilla se había convertido en un acontecimiento que nadie en el mundo arquitectónico español quería perderse. Al concluir mi presentación, el alcalde me invitó a colocar simbólicamente la primera piedra junto a él. Mientras posábamos para las fotografías oficiales, una voz familiar me sobresaltó. Un concepto brillante, Raúl. Siempre tuviste un don especial para captar la esencia de un lugar. Era Gabriel Mendoza, uno de los críticos más respetados del país y antiguo mentor de Miguel. Su presencia, y especialmente su elogio público, tenía un peso particular en este contexto. Gracias, Gabriel. Significa mucho viniendo de ti. Este museo, continuó ignorando las cámaras que nos rodeaban, será un antes y un después en tu carrera. Has conseguido lo que pocos logran tras una ruptura profesional. La elección de sus palabras no era casual.
Gabriel estaba al tanto de todos los detalles de mi separación con Miguel, profesional y personal. Las dificultades a veces nos obligan a encontrar caminos que no habríamos explorado de otro modo. Respondí, consciente de que cada palabra sería analizada después. Gabriel asintió con una media sonrisa. Miguel asistirá a la gala de esta noche. ¿Lo sabías? Viene representando a la Asociación de Arquitectos de Madrid. La noticia no debería haberme sorprendido, pero sentí un ligero nudo en el estómago. Sería nuestro primer encuentro formal desde la disolución de nuestra sociedad. Será interesante. Fue todo lo que dije, manteniendo mi expresión neutral. La ceremonia concluyó con un brindis bajo el implacable sol sevillano. Mientras intercambiaba palabras con autoridades y periodistas, mi mente divagaba hacia el encuentro inminente con Miguel. No sentía ansiedad, sino una extraña curiosidad. Habíamos sido amigos durante 20 años, socios durante 10, y ahora éramos dos extraños unidos por la traición y el resentimiento. ¿Qué quedaría de esa relación cuando nos enfrentáramos como iguales, sin el desequilibrio emocional de los primeros días? Regresé al hotel para descansar antes de la gala. Elena me acompañó hasta el vestíbulo. ¿Estás preparado para verlo?, preguntó directamente cuando estuvimos solos en el ascensor. Creo que sí, respondí sorprendido por mi propia tranquilidad. Ya no siento esa ira que me consumía. Es como si Miguel y Lucía pertenecieran a otra vida, una que observo desde la distancia con cierta indiferencia. Elena me estudió con esa mirada perspicaz que había aprendido a apreciar durante nuestra amistad. La indiferencia auténtica no necesita ser demostrada, Raúl. Sus palabras me acompañaron mientras me preparaba para la noche. Quizás tenía razón. Quizás mi supuesta indiferencia escondía aún vestigios de dolor o resentimiento. O quizás era simplemente el deseo humano de cerrar definitivamente un capítulo doloroso. La gala se celebraba en el Alcázar, cuyos jardines habían sido iluminados para la ocasión, creando un escenario casi mágico. Al llegar junto a Elena, fui inmediatamente abordado por el alcalde, ansioso por presentarme a potenciales inversores. La noche transcurría entre conversaciones sobre el museo, felicitaciones y discretas negociaciones para futuros proyectos en la ciudad. Fue cerca de la medianoche cuando finalmente lo vi. Miguel conversaba con un grupo de arquitectos jóvenes en un rincón del jardín. Estaba más delgado de lo que recordaba, con canas nuevas en las sienes. Nuestras miradas se cruzaron brevemente a través del gentío, antes de que el alcalde me arrastrara hacia otro grupo de invitados. Media hora después, mientras contemplaba la fuente central iluminada con luces cambiantes, sentí una presencia a mi lado. «Felicidades, Raúl. Es un proyecto excepcional». La voz de Miguel sonaba diferente, más grave, o quizás era simplemente la extrañeza de escucharla dirigida a mí después de tanto silencio. «Gracias», respondí, girándome para enfrentarlo. De cerca, los cambios en su apariencia eran más evidentes. No solo había envejecido, parecía disminuido como si cargara un peso invisible. «He seguido tu trabajo desde que», titubeó, «desde nuestra separación. Has evolucionado mucho. Tú también, por lo que he oído. El edificio de oficinas en Barcelona ha recibido buenas críticas. La cortesía formal resultaba casi surrealista considerando nuestra historia compartida. Nos quedamos en silencio, observando la fuente, hasta que Miguel habló de nuevo. Lucía y yo ya no estamos juntos. La noticia me impactó menos de lo que habría esperado meses atrás. No sentí alegría ni satisfacción, solo una leve curiosidad. «Lo siento», dije automáticamente. Miguel esbozó una sonrisa triste. «No lo sientas. Fue un error desde el principio. Un error que nos costó demasiado a todos. Era una disculpa, un intento de reconciliación. Fuera lo que fuese, llegaba demasiado tarde y resultaba insuficiente. La vida continúa, Miguel», respondí sin hostilidad, pero dejando claro que no había espacio para regresar al pasado. Él asintió, comprendiendo lo que no decía. Antes de que pudiera añadir algo más, Elena apareció a mi lado, saludando a Miguel con educada frialdad. «El ministro de Cultura te está buscando, Raúl. Quiere discutir la posibilidad de una exposición itinerante sobre el proceso creativo del museo».
La interrupción fue oportuna. Me despedí de Miguel con un breve apretón de manos y me alejé, consciente de su mirada siguiéndome entre la multitud. ¿Estás bien?, preguntó Elena cuando estuvimos a cierta distancia. Perfectamente, respondí, y era cierto. El encuentro con Miguel había sido como visitar un museo donde se exhibía un capítulo cerrado de mi vida. Podía observarlo con cierta nostalgia, reconocer su importancia en mi desarrollo, pero ya no me definía. La gala concluyó con un espectáculo de flamenco y un brindis final por el futuro del museo. Al día siguiente, los principales periódicos nacionales publicaron fotografías del evento, destacando mi presentación y el diseño innovador del edificio. Un artículo en particular llamó mi atención. Una entrevista con Gabriel Mendoza, donde el crítico afirmaba que el Museo de Sevilla marca el renacimiento de Raúl Guzmán como una fuerza independiente en la arquitectura española, demostrando que su talento, lejos de depender de su antigua asociación con Miguel García, ha florecido en solitario. Las palabras de Gabriel, aunque halagadoras, me produjeron una inquietante sensación de déjà vu. ¿No era esto precisamente lo que había buscado cuando comencé mi silenciosa venganza? El reconocimiento público de que Miguel había sido el verdadero perdedor en nuestra separación. Y sin embargo, la satisfacción que sentía no provenía de haber humillado a mi ex socio, sino de haber descubierto mi propia capacidad para reinventarme. Esa tarde, mientras Elena y yo recorríamos el barrio de Santa Cruz, recibí una llamada que cambiaría el curso de mi carrera. La Fundación Internacional de Arquitectura me invitaba a participar en un prestigioso concurso para diseñar un complejo cultural en Buenos Aires. Era una oportunidad que antes habría compartido con Miguel, que ahora afrontaría en solitario. Mientras caminábamos bajo los naranjos sevillanos, respirando el aroma a azahar y escuchando el lejano taconeo de un bailaor de flamenco, comprendí que mi triunfo en Sevilla representaba mucho más que un éxito profesional o una venganza consumada. Era la prueba tangible de que había sobrevivido a la traición no solo intacto, sino fortalecido. El museo que comenzaba a levantarse en esa ciudad andaluza no era solo un edificio, era el monumento a mi propia resiliencia, la prueba física de que es posible reconstruirse después de perder lo que creías fundamental, y esa comprensión valía más que cualquier venganza. El regreso a Madrid tras el éxito en Sevilla tuvo un sabor agridulce. Mi estudio bullía de actividad, con 3 nuevos proyectos importantes que exigían atención inmediata, incluido el concurso para Buenos Aires que ahora ocupaba un lugar privilegiado en mi tablero de diseño. Sin embargo, en medio de este torbellino profesional, una inesperada noticia sacudió mi aparente estabilidad emocional. Fue Carlos quien me lo contó durante una cena en su casa, con esa mezcla de cautela y preocupación fraternal que siempre adoptaba al hablar de Lucía. La han nombrado directora de la nueva sucursal del Museo Thyssen en Barcelona, dijo, estudiando mi reacción mientras servía más vino. Lo anunciaron ayer. Aparentemente, será la encargada de toda la estrategia de adquisiciones. La noticia debería haberme resultado indiferente. Después de todo, la carrera de Lucía ya no estaba vinculada a la mía. Y sin embargo, sentí una punzada de algo que no supe identificar inmediatamente. ¿Envidia? ¿Nostalgia? ¿O simplemente la constatación de que ella también estaba reconstruyendo su vida, a su manera? Me alegro por ella, respondí con sinceridad sorprendiendo a mi hermano. Siempre fue su sueño dirigir un museo importante. Carlos me miró con escepticismo. ¿De verdad te alegras? Después de todo lo que pasó, la traición y el talento son cosas separadas, expliqué, sintiendo cómo cristalizaba en palabras algo que había estado rumiando durante meses. Lucía siempre fue brillante en su campo. Que me haya traicionado como esposa no significa que deba desearle fracaso profesional. Mi hermano sacudió la cabeza con una sonrisa incrédula. Has cambiado, Raúl. Hace un año habrías arrojado el vino contra la pared al escuchar esta noticia. Quizás tenía razón. El hombre que había descubierto a su esposa en brazos de su mejor amigo habría reaccionado con ira ante cualquier éxito de los traidores. Pero yo ya no era ese hombre. El proceso de reconstruirme había transformado no solo mi carrera,
sino también mi capacidad para procesar el dolor. Esa noche, mientras regresaba a mi apartamento en Malasaña, recordé las palabras de Elena meses atrás. La indiferencia auténtica no necesita ser demostrada. Ahora comprendía su significado. No se trataba de fingir que Lucía y Miguel no me importaban, sino de reconocer que ya no tenían poder sobre mis emociones. Los días siguientes transcurrieron en un frenesí creativo. El proyecto de Buenos Aires absorbía toda mi energía, pues representaba la oportunidad de expandir mi trabajo internacionalmente. Me zambullí en la investigación sobre la cultura argentina, redescubriendo mis propias raíces a través de la arquitectura. En cierto modo, este proyecto era un regreso a casa, a esa parte de mi identidad que había quedado adormecida durante años. Una tarde de octubre, mientras trabajaba en los bocetos preliminares, Pablo entró en mi oficina con expresión preocupada. «Raúl, acabo de enterarme de algo que deberías saber», comenzó, visiblemente incómodo. «Miguel García se ha presentado también al concurso de Buenos Aires». La noticia me sorprendió, aunque quizás no debería haberlo hecho. Buenos Aires era una oportunidad demasiado importante para que Miguel la dejara pasar, especialmente considerando las dificultades que su estudio había enfrentado últimamente. «Era previsible», respondí, volviendo a mis bocetos. «Es un concurso abierto. Hay más», añadió Pablo, dudando antes de continuar. «Ha contratado a Francisco Herrera como consultor para el proyecto». Eso sí fue un golpe inesperado. Francisco había sido mi profesor en la universidad, mi mentor durante años, y aunque se había retirado oficialmente, su influencia en el mundo arquitectónico seguía siendo considerable. Miguel nunca había tenido una relación cercana con él. Que ahora lo incorporara a su equipo parecía una estrategia calculada para contrarrestar mi ventaja. «Comprendo», dije, manteniendo la compostura. «Gracias por informarme, Pablo». Cuando se marchó, me quedé contemplando la ciudad a través de la ventana, sintiendo cómo viejas emociones intentaban abrirse paso. No era la competencia profesional lo que me perturbaba. Era la sensación de que Miguel estaba utilizando mi propio pasado, mis propias conexiones, contra mí. El movimiento tenía un aire de despecho, como si buscara probar que podía vencerme en mi propio terreno. Esa noche llamé a Elena y le conté la situación. Su respuesta fue directa, como siempre. «¿Qué importa quién trabaje con Miguel? Tu propuesta debe hablar por sí misma. Si Francisco realmente te apreciaba como mentor, reconocerá tu estilo en el concurso, con o sin su participación». Sus palabras tenían sentido, pero no disiparon completamente mi inquietud. Decidí hacer algo que no había planeado: llamar a Francisco directamente. Después de todo, nuestra relación había sido más que profesional durante años. La conversación fue breve pero reveladora. Francisco no negó su colaboración con Miguel, pero dejó claro que era puramente profesional y limitada al proyecto específico. Miguel me buscó insistentemente, explicó con su característica franqueza. Me habló de sus dificultades tras vuestra separación. No me contó los detalles personales, pero entre líneas entendí que se siente en desventaja frente a ti. ¿En desventaja?, pregunté, genuinamente sorprendido. Él se quedó con el despacho, con la mayoría de los clientes, pero perdió algo más valioso, Raúl: la confianza en sí mismo. Según él, fuiste tú quien aportaba la chispa creativa a vuestros proyectos conjuntos. Ahora intenta demostrarse que puede igualarte. La confesión de Francisco me dejó pensativo. ¿Era posible que Miguel, quien siempre había proyectado tanta seguridad, tanta arrogancia incluso, sufriera ahora una crisis de confianza? La idea contradecía por completo la imagen que había construido de él durante nuestra separación. «Te diré algo más», continuó Francisco. «He visto los bocetos preliminares de ambos para Buenos Aires. Son aproximaciones completamente diferentes al mismo problema. La tuya es más arriesgada, más personal. La suya es técnicamente impecable, pero le falta alma». Tras colgar, pasé horas contemplando mis propios diseños con una nueva perspectiva. Si lo que Francisco decía era cierto, Miguel estaba librando una batalla contra sus propios demonios tanto como contra mí. Esa noche, revisé y modifiqué aspectos de mi propuesta,
no para hacerla más segura o convencional, sino para acentuar precisamente lo que la hacía única: mi visión personal, mi conexión emocional con Buenos Aires, mi disposición a romper con lo establecido. Los días siguientes trajeron otra sorpresa. Recibí una invitación para participar como ponente en un importante simposio sobre arquitectura contemporánea en Barcelona. El evento coincidía con la inauguración de la sucursal del Thyssen, que Lucía dirigiría. La coincidencia parecía demasiado perfecta para ser casual. Consulté con Elena, quien me había acompañado en cada paso de mi renacimiento profesional. ¿Crees que debería aceptar?, le pregunté mientras cenábamos en un pequeño restaurante cerca de mi estudio. Barcelona significa enfrentarme a Lucía en su nuevo territorio. Elena reflexionó mientras removía su copa de vino. La pregunta real es, ¿por qué no aceptarías? ¿Porque temes el encuentro con Lucía o porque temes que te afecte? Era una distinción sutil pero crucial. El miedo al encuentro en sí sería comprensible, humano. El temor a que me afectara emocionalmente significaría que aún no había superado completamente la traición. Acepta, continuó Elena antes de que pudiera responder, no como parte de tu estrategia de venganza o recuperación, sino porque profesionalmente te conviene. Y si el encuentro con Lucía resulta incómodo, bueno, ya has sobrevivido a cosas peores. Seguí su consejo. 2 semanas después, me encontraba en Barcelona, hospedado en un elegante hotel frente al mar. El simposio se celebraba en un centro cultural renovado recientemente, y mi conferencia estaba programada para la tarde del segundo día, justo después de un cóctel de networking donde, según el programa, Lucía presentaría la visión estratégica del nuevo Thyssen. La mañana de mi llegada, mientras desayunaba en la terraza del hotel, una figura familiar se aproximó a mi mesa. Por un instante, mi corazón se aceleró pensando que sería Lucía, pero era Martín Rivero, el pintor valenciano cuya obra Lealtad adornaba ahora mi estudio. «Raúl, no sabía que estarías en Barcelona», exclamó con genuina alegría. «Vengo como ponente al simposio de arquitectura», expliqué, invitándole a sentarse. «¿Y tú? ¿Alguna exposición nueva?» Martín asintió mientras se acomodaba. «Inauguro una pequeña muestra mañana. De hecho, una de las piezas centrales estará en la colección permanente del nuevo Thyssen». La coincidencia me dejó momentáneamente sin palabras. Cuántas conexiones invisibles seguían uniendo mi vida con la de Lucía, incluso después de nuestra separación. «Supongo que la conoces», continuó Martín, ajeno a mi turbación. «La nueva directora, Lucía Vega, fue quien seleccionó personalmente mi obra para la colección inaugural». «La conozco bien», respondí con una sonrisa que esperaba no revelara demasiado. «Fue mi esposa durante 15 años». Martín me miró con sorpresa y luego comprensión. «Ahora entiendo por qué parecía tan interesada cuando mencioné nuestra amistad y tu nuevo proyecto en Sevilla. Así que Lucía había estado siguiendo mi carrera, al igual que yo había seguido discretamente la suya. No debería haberme sorprendido, y sin embargo la confirmación provocó una extraña sensación en mi pecho. Martín me invitó a la inauguración de su exposición, que tendría lugar esa misma noche. Acepté sin pensarlo demasiado, guiado por una curiosidad que iba más allá de lo profesional. ¿Estaría Lucía allí? ¿Cómo reaccionaría al verme? ¿Cómo reaccionaría yo? La galería donde se celebraba la exposición de Martín era un espacio diáfano en el barrio del Born, con techos altos y grandes ventanales que capturaban la luz dorada del atardecer barcelonés. Llegué deliberadamente tarde, cuando el evento ya estaba en pleno apogeo, y me mezclé entre los asistentes, observando las nuevas obras de Martín mientras bebía una copa de cava. La vi antes de que ella me viera a mí. Lucía conversaba animadamente con un grupo de personas cerca de un impresionante lienzo en tonos ocres y dorados. Llevaba un vestido negro sencillo pero elegante, y había cortado su cabello, que ahora caía en una media melena que enmarcaba su rostro. Se veía diferente, más delgada quizás con una expresión más seria, pero inconfundiblemente bella. Cuando nuestras miradas finalmente se cruzaron, vi la sorpresa inicial dar paso a algo más complejo, una mezcla de nostalgia, nerviosismo y determinación.
Se excusó con su grupo y se acercó directamente hacia mí, con esa resolución que siempre había admirado en ella. «Raúl», dijo simplemente al llegar frente a mí. «No sabía que vendrías». «Martín me invitó esta mañana», respondí, sorprendido por la naturalidad con que las palabras fluían. «Felicidades por tu nombramiento en el Thyssen». Un destello de desconcierto cruzó su rostro antes de que esbozara una sonrisa cautelosa. «Gracias. También he seguido tu carrera. El Museo de Sevilla es extraordinario». La conversación avanzó con una formalidad que contrastaba dolorosamente con la intimidad que habíamos compartido durante años. Hablamos de arte, de arquitectura, de Barcelona y Madrid, evitando cuidadosamente cualquier mención a nuestra historia común o a Miguel. Fue ella quien finalmente rompió la barrera. «Miguel y yo terminamos poco después de que tú y yo», dejó la frase inconclusa, como si no encontrara las palabras adecuadas para describir nuestra separación. «Fue un error desde el principio, un error que lamento profundamente». No había preparado una respuesta para esta confesión. Durante meses había imaginado múltiples escenarios de encuentro con Lucía, pero nunca uno donde ella expresara arrepentimiento sin buscar exculpación. «La vida sigue su curso», dije finalmente, repitiendo las mismas palabras que había dirigido a Miguel en Sevilla. Lucía asintió, comprendiendo el mensaje implícito. No había vuelta atrás, no había reconciliación posible. «¿Eres feliz, Raúl?», preguntó repentinamente con una vulnerabilidad que me desarmó. La pregunta me pilló desprevenido. ¿Era feliz? Había reconstruido mi carrera, había recuperado mi autoestima, había encontrado nuevos amigos y colaboradores. Pero, felicidad, era un concepto que había dejado de considerar, concentrado como estaba en sobrevivir primero y triunfar después. «Estoy en paz», respondí sinceramente. «¿Y tú?». Lucía desvió la mirada hacia las pinturas de Martín. «Estoy aprendiendo a estarlo». Un asistente de la galería se acercó para informarle que necesitaban su presencia para la presentación formal de la obra adquirida por el Thyssen. Antes de marcharse, Lucía me miró una última vez. «Me alegra que no te haya destruido, Raúl. Lo que hicimos Miguel y yo, temí que te quebrara para siempre». Sus palabras quedaron flotando en el aire mientras se alejaba. Me quedé contemplando su figura hasta que se perdió entre la multitud, sintiendo una extraña mezcla de emociones que no podía nombrar. Esa noche, de regreso en mi hotel, reflexioné sobre el encuentro. La Lucía que había visto no era la mujer fría y calculadora que había imaginado durante mi proceso de venganza silenciosa. Era simplemente una persona que, como yo, había cometido errores y buscaba redimirse a través de su trabajo. Por primera vez desde la traición, me permití recordar no solo el dolor del final, sino también la felicidad de nuestros años juntos. Los viajes, las risas, los proyectos compartidos, las pequeñas rutinas cotidianas. No todo había sido mentira, me dije. No todo merecía ser borrado. Al día siguiente, durante mi conferencia en el simposio, detecté a Lucía entre el público. No ocupaba un lugar destacado, pero tampoco se ocultaba. Su presencia, lejos de perturbarme, me inspiró a hablar con más pasión, más honestidad. Compartí no solo mis ideas sobre la arquitectura contemporánea, sino también mis dudas, mis fracasos, mis descubrimientos tras separarme de Miguel. Sin mencionar explícitamente nuestra historia personal, transmití lo que había aprendido sobre la reconstrucción después de una pérdida significativa. Cuando terminó el evento, Lucía no se acercó a felicitarme como hicieron otros asistentes. Simplemente me dedicó un leve asentimiento desde lejos antes de dirigirse a la salida. Era su forma de cerrar el capítulo. Comprendí. Su manera de decirme que me había escuchado y entendido. Esa noche, mientras preparaba mi equipaje para regresar a Madrid, recibí un mensaje de Elena. ¿Cómo fue el reencuentro? Medité largamente sobre qué responder. Finalmente escribí, diferente a lo que esperaba. Creo que ambos hemos cambiado. Su respuesta llegó casi inmediatamente. El cambio es la única constante. ¿Cenamos mañana cuando regreses? Mientras confirmaba nuestra cena, comprendí que el pasado siempre regresa, pero no siempre de la forma que anticipamos.
A veces vuelve para mostrarnos no solo lo que hemos perdido, sino también lo que hemos ganado en el proceso. La primavera madrileña desplegaba sus colores sobre el Retiro cuando recibí la noticia. Mi proyecto para el Complejo Cultural de Buenos Aires había sido seleccionado como finalista, junto con otros 4 diseños. Entre ellos, por supuesto, estaba el de Miguel. La coincidencia, si podía llamarse así, parecía el último acto de un drama que se había extendido por casi 2 años. La fundación organizadora del concurso había programado una presentación final en Buenos Aires, donde cada arquitecto defendería personalmente su propuesta ante el jurado. Sería mi primera visita a Argentina en casi una década, un regreso a la tierra que me vio nacer pero que había abandonado siendo apenas un adolescente. ¿Nervioso?, preguntó Elena mientras cenábamos en la terraza de mi apartamento la noche antes de mi viaje. Curiosamente, no por el concurso, confesé sirviéndole más vino. Es extraño, pero enfrentarme a Miguel en el terreno profesional ya no me inquieta. Es Argentina lo que me pone nervioso. Regresar después de tanto tiempo. Elena me observó con esa mezcla de comprensión y curiosidad que caracterizaba nuestra relación. Durante estos meses, nuestra amistad había evolucionado hacia algo más profundo pero indefinido, un vínculo que ninguno de los dos había intentado etiquetar. Quizás porque Argentina representa algo anterior a toda esta historia, sugirió. Algo que existía antes de Lucía, antes de Miguel, antes del dolor y la traición. Un Raúl que apenas recuerdas. Sus palabras resonaron con una verdad que no había considerado. Durante mi proceso de reconstrucción, me había concentrado en rehacer las partes de mí que la traición había dañado, pero había ignorado aquellas que existían antes de mi vida en España. Tal vez deberías aprovechar para reconectar con esa parte, continuó Elena. No solo visitar Buenos Aires como arquitecto, sino como el hombre que salió de allí hace 30 años. El vuelo transatlántico me dio tiempo para reflexionar sobre su consejo. Decidí llegar 3 días antes de la presentación oficial, no solo para aclimatarme al cambio horario, sino para redescubrir la ciudad de mi infancia. Buenos Aires me recibió con su característica mezcla de elegancia europea y caos latinoamericano. Me hospedé en un hotel boutique en San Telmo, lejos de donde se alojarían los otros finalistas, buscando deliberadamente un espacio propio. El primer día lo dediqué a caminar sin rumbo fijo, dejándome llevar por las calles empedradas, los cafés históricos, las librerías de viejo. Redescubrí sabores olvidados en pequeños restaurantes familiares. Escuché tangos melancólicos en milongas improvisadas. Respiré el aroma particular del Río de la Plata al atardecer. Cada esquina despertaba recuerdos. La escuela primaria donde había dado mis primeros pasos hacia el dibujo. El parque donde mi padre me enseñó a andar en bicicleta. La pastelería donde mi madre compraba medialunas los domingos. El segundo día visité el barrio de Belgrano, donde había crecido. La casa familiar ya no existía. En su lugar se alzaba un moderno edificio de apartamentos. Me quedé contemplando-lo largo rato, no con nostalgia, sino con una extraña sensación de continuidad. La ciudad, como yo, había cambiado, evolucionado, reconstruido partes de sí misma. Siguiendo un impulso, contacté con mi tío Ernesto, el único familiar que aún vivía en Buenos Aires. A sus 70 años, seguía siendo el hombre vital y locuaz que recordaba, aunque el tiempo había plateado su cabello y marcado su rostro con nuevas arrugas. Me recibió en su pequeño apartamento de Recoleta con un abrazo que disolvió 3 décadas de distancia. «Estás igualito a tu viejo», dijo estudiándome con ojos húmedos. La misma mirada obstinada. Pasamos la tarde compartiendo historias, reconstruyendo puentes entre el niño que fui y el hombre que ahora era. Le hablé de mi carrera, del concurso y brevemente de mi divorcio, sin entrar en detalles dolorosos. «Siempre fuiste resiliente, Raulito», comentó mientras compartíamos un mate, esa infusión que tanto había extrañado. «Desde chiquito, recuerdo cuando tu equipo perdió aquel campeonato de fútbol y tú, en vez de llorar como los otros pibes, ya estabas planeando cómo ganar el próximo año». Su observación me hizo reflexionar. Era mi respuesta a la traición de Lucía y Miguel,
¿Una manifestación de esa resiliencia innata? ¿O simplemente un mecanismo de defensa elaborado? La mañana de la presentación amaneció con un cielo perfectamente azul sobre Buenos Aires. Llegué al centro cultural donde se celebraría el evento con tiempo suficiente para revisar una última vez mi propuesta. El diseño que había creado para el complejo cultural era, en muchos sentidos, mi obra más personal. Un edificio que dialogaba con la tradición arquitectónica porteña, pero introducía elementos contemporáneos, que respetaba el entorno urbano, pero proponía nuevas formas de habitarlo. Miguel llegó poco después acompañado por Francisco Herrera y un asistente que no reconocí. Nuestro intercambio fue cordial pero distante. Ambos sabíamos lo que estaba en juego. No solo un contrato prestigioso, sino la validación definitiva de nuestras carreras independientes. El formato del concurso contemplaba que cada finalista presentaría su proyecto durante 20 minutos, seguidos de preguntas del jurado. Miguel presentaría justo antes que yo, un orden que parecía diseñado para aumentar la tensión dramática del evento. Observé su presentación desde la primera fila. Miguel siempre había sido un orador convincente, y su propuesta era técnicamente impecable. Un edificio elegante, funcional, perfectamente adaptado a las necesidades programáticas del complejo cultural. Sin embargo, como había señalado Francisco, le faltaba alma. Era arquitectura excelente pero segura, sin riesgos ni innovaciones verdaderas. Cuando llegó mi turno, subí al escenario sintiendo una calma que contrastaba con la ansiedad que había experimentado antes de la presentación en Sevilla. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie, ni siquiera a mí mismo. Solo quería compartir honestamente mi visión para este espacio que reuniría arte, cultura e historia en el corazón de mi ciudad natal. Hablé no solo como arquitecto, sino como argentino, como porteño que había crecido entre esas calles y ahora regresaba con una nueva perspectiva. Expliqué cómo mi diseño buscaba capturar la dualidad de Buenos Aires, su mirada al futuro y su profundo respeto por el pasado, su cosmopolitismo y su identidad local, su grandilocuencia y su intimidad. No mencioné aspectos técnicos hasta que fue absolutamente necesario, concentrándome en la experiencia humana que el edificio proporcionaría. Las preguntas del jurado fueron incisivas pero respetuosas. Respondí con sinceridad, admitiendo dudas donde las tenía, defendiendo con pasión los aspectos en los que creía firmemente. Cuando bajé del escenario, sentí que había dado lo mejor de mí, independientemente del resultado. Durante el cóctel posterior, mientras los miembros del jurado deliberaban en una sala aparte, Miguel se acercó a mí con una copa de champaña. «Brillante presentación», dijo con una sinceridad que me sorprendió, especialmente la forma en que conectaste el diseño con tu experiencia personal. «Gracias», respondí. «Tu propuesta también es excelente». Miguel asintió, pero había algo melancólico en su expresión. «Pero no es memorable», añadió casi para sí mismo. «Ese siempre fue tu don, no el mío. Crear espacios que la gente recuerda, que provocan emociones». Su confesión me desarmó. Durante meses había visto a Miguel como un adversario, como el hombre que me había traicionado y luego intentaba superarme profesionalmente. Nunca había considerado que él mismo pudiera sentirse inseguro o inadecuado. Cada arquitecto tiene sus fortalezas. Dije, incómodo con su vulnerabilidad. Tu dominio técnico siempre fue superior al mío. Miguel esbozó una sonrisa triste. La técnica se aprende, Raúl. La visión es innata. Antes de que pudiera responder, el presidente del jurado apareció para anunciar que habían llegado a una decisión. Todos los finalistas fuimos llamados al escenario mientras el público aguardaba expectante. El anuncio fue breve y directo. Mi proyecto había sido seleccionado por unanimidad. Los aplausos resonaron en la sala mientras yo estrechaba manos y recibía felicitaciones, sintiendo una mezcla contradictoria de orgullo y humildad. Entre el tumulto, busqué instintivamente a Miguel. Lo encontré alejándose discretamente hacia la salida, la derrota visible en sus hombros caídos. Esa noche, mientras celebraba mi victoria con mi tío Ernesto en una parrilla tradicional de Palermo, recibí un mensaje de Elena. «Felicidades, arquitecto. Madrid te echa de menos».
Adjuntaba una fotografía del equipo del estudio brindando por mí. La imagen me conmovió más que cualquier premio oficial. Estos eran los lazos que había construido desde cero, las relaciones basadas en el respeto mutuo y la admiración genuina, no en la dependencia o la manipulación. 3 copas de Malbec después, también llegó un mensaje de Lucía. Enhorabuena por Buenos Aires. Siempre supe que triunfarías con o sin nosotros. La sobriedad de sus palabras ocultaba más de lo que revelaba. No respondí inmediatamente, dejando que las emociones contradictorias que su mensaje despertaba se asentaran. El vuelo de regreso a Madrid estaba programado para la tarde siguiente, pero decidí extender mi estancia una semana más. Necesitaba tiempo para absorber todo lo que había experimentado: el reencuentro con mis raíces, la victoria profesional, el intercambio con Miguel, el mensaje de Lucía. Alquilé un coche y recorrí la provincia de Buenos Aires, visitando pueblos pequeños donde el tiempo parecía haberse detenido, playas desiertas azotadas por el viento atlántico, estancias centenarias donde el pasado argentino se preservaba intacto. Durante esos días de soledad voluntaria, comprendí finalmente que mi plan de venganza silenciosa había evolucionado hacia algo mucho más valioso: un proceso de autodescubrimiento. Había comenzado queriendo demostrar a Lucía y Miguel lo que habían perdido, pero en el camino había descubierto partes de mí mismo que desconocía, fortalezas que habían permanecido latentes, deseos y ambiciones que había subordinado a mi matrimonio y mi sociedad. En una pequeña posada frente al mar, mientras observaba el atardecer sobre el océano, respondí finalmente al mensaje de Lucía. Gracias. Espero que tú también encuentres tu camino. Era una respuesta sincera, sin rencor ni segundas intenciones. Ya no necesitaba que ella sufriera para sentirme reivindicado. Su bienestar o su fracaso habían dejado de ser relevantes para mi propia historia. De regreso en Madrid, una semana después de lo previsto, encontré mi apartamento lleno de flores y una nota de Elena. Bienvenido a casa, ganador. Sonreí ante el gesto, pero las palabras que resonaban en mi mente eran: a casa. Madrid, que había sido escenario de mi mayor dolor, se había convertido nuevamente en hogar. Los meses siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. El proyecto de Buenos Aires exigía frecuentes viajes transatlánticos. Mi estudio en Madrid crecía con nuevos encargos, y el Museo de Sevilla avanzaba hacia su inauguración. En medio de este frenesí profesional, mi relación con Elena evolucionó naturalmente hacia algo más íntimo. No hubo una declaración formal, simplemente un reconocimiento mutuo de lo que habíamos llegado a significar el uno para el otro. Una mañana de domingo, mientras desayunábamos en la terraza, Elena me mostró una noticia en su tablet. Miguel había aceptado un puesto como profesor en la Escuela de Arquitectura de Valencia. El artículo mencionaba que, tras una exitosa carrera en Madrid, buscaba ahora concentrarse en la formación de nuevas generaciones. ¿Qué piensas?, preguntó Elena, estudiando mi reacción. Reflexioné un momento antes de responder. Creo que le irá bien. Siempre tuvo facilidad para explicar conceptos complejos, para transmitir conocimientos técnicos. Quizás sea justo lo que necesita. Elena asintió, satisfecha con mi respuesta. No había amargura en mis palabras, ni satisfacción por lo que podría interpretarse como una retirada. Simplemente el reconocimiento de que Miguel, como yo, estaba encontrando su propio camino. Semanas después, mientras revisaba las pruebas de un libro sobre el Museo de Sevilla que una editorial especializada publicaría, coincidiendo con su inauguración, recibí una llamada inesperada. Era Francisco Herrera, mi antiguo mentor. Raúl, necesito pedirte un favor. Comenzó sin preámbulos. Miguel ha organizado un ciclo de conferencias en Valencia sobre arquitectura contemporánea. Quiere que seas uno de los ponentes invitados. La propuesta me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Miguel me invitaba personalmente a participar en su proyecto académico? ¿Estás seguro de que fue idea suya?, pregunté, desconcertado. Completamente. De hecho, fue bastante insistente al respecto. Dijo algo sobre cerrar círculos y reconocer el talento donde existe. Prometí pensarlo y consulté con Elena esa misma noche. Su opinión fue clara. Deberías aceptar. No por Miguel,
sino por ti mismo. Para demostrar que has superado verdaderamente lo sucedido, que puedes compartir espacio con él sin que el pasado enturbie el presente. Seguí su consejo y acepté la invitación. Un mes después me encontraba en Valencia, en el austero despacho de Miguel, en la escuela de arquitectura. Las canas habían avanzado en sus sienes, y unas gafas de lectura que no le conocía descansaban sobre su nariz, dándole un aire académico que contrastaba con su antigua imagen de arquitecto de éxito. «Gracias por venir, Raúl», dijo ofreciéndome asiento. «Significa mucho para mí, y para los estudiantes, por supuesto». Conversamos brevemente sobre el formato de la conferencia, los temas a tratar, los aspectos logísticos. La incomodidad inicial dio paso gradualmente a la familiaridad de dos profesionales que compartían un lenguaje común. Antes de marcharme, Miguel me detuvo con una pregunta. «¿Eres feliz, Raúl?». La misma pregunta que Lucía me había hecho en Barcelona meses atrás. Esta vez, sin embargo, tenía una respuesta clara. «Sí, lo soy. ¿Y tú?». Miguel reflexionó un momento. «Estoy encontrando mi lugar», respondió finalmente. «No es donde esperaba estar, pero quizás sea donde debo estar». Nos despedimos con un apretón de manos que, sin llegar a ser cálido, tampoco contenía la frialdad de nuestros anteriores encuentros. Mientras abandonaba la escuela, comprendí que ese intercambio representaba el verdadero cierre del círculo. No era reconciliación ni perdón, era simplemente la constatación de que ambos habíamos sobrevivido y evolucionado más allá del daño que nos habíamos infligido mutuamente. Esa noche, mientras cenaba solo en un pequeño restaurante cerca del puerto de Valencia, reflexioné sobre el largo camino recorrido desde aquella tarde de octubre en Madrid, cuando había encontrado a mi esposa en brazos de mi mejor amigo. El dolor había sido real, devastador, pero también transformador. De las cenizas de esa traición había surgido una versión más auténtica de mí mismo, un hombre que ya no definía su valor por la lealtad de otros, sino por su propia integridad. Mi plan de venganza silenciosa había funcionado, pero no de la manera que inicialmente imaginé. No era el sufrimiento de Lucía o el fracaso de Miguel lo que me había devuelto la dignidad. Era mi propio renacimiento profesional y personal, mi capacidad para construir nuevas relaciones basadas en la honestidad, mi disposición final para dejar atrás el resentimiento. La verdadera victoria no consistía en verlos caer, sino en haberme levantado, no en destruir lo que ellos valoraban, sino en crear algo nuevo y valioso para mí mismo. Y quizás pensé mientras pagaba la cuenta y salía a respirar la brisa mediterránea, esa era la lección más importante de toda esta historia, que a veces, el camino hacia la sanación comienza con un deseo de venganza, pero solo se completa cuando ese deseo da paso a algo mucho más poderoso. La libertad de definir tu propia historia, independientemente de quienes intentaron reescribirla.